Ciudadanos permanentemente nos acusan de extremistas. Aquí han buscado a toda hora quitarse ellos la realidad de que constituyen un proyecto chavista, castrista, madurista, un proyecto neocomunista. Hace 4 años hicieron todo el esfuerzo para quitarse ese señalamiento, pero con los hechos lo han demostrado. Ya se ciernen las amenazas a los medios de comunicación. Ya les interesa es que el dueño del medio de comunicación sea afín al gobierno, o si no lo amenazan con quitárselo. Todo el trayecto de Chávez en Venezuela, para no hablar de otros temas. Lo nuestro es profundamente democrático. Aquí lo que hay no es un enfrentamiento entre una izquierda humanista y un pensamiento extremista. Aquí lo que hay es un enfrentamiento entre un gobierno neocomunista apoyado en el narcoterrorismo y una propuesta democrática para la recuperación de Colombia. Nos llaman extremistas. ¿Extremistas por qué? Porque pedimos seguridad. En el último año del gobierno que presidí, hubo 10 masacres. Este año, hasta hace 3 días, se habían completado 47 masacres en Colombia. Por favor, en el último año del gobierno que presidí, después de restarle a la producción de droga, a los decomisos, llegaron al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado 1.815. Eso alimenta la criminalidad y crea un consumo ficticio y un consumo insostenible. Mientras acaban con la inversión extranjera, con la inversión nacional, con la confianza, con la formación bruta de capital, se solazan de que la economía sí está creciendo, pero quieren taparle a los colombianos realidades. Hay un consumo ficticio por ese exceso de narcotráfico. Un consumo porque cuando este país recibía 600.000 millones de dólares de remesas, el año pasado recibió casi 12.000 y la proyección este año es que va para 13.000. Este gobierno expulsa y expulsa a colombianos y aquellos expulsados lo que hacen es remesar dinero a sus familias para ayudarles aquí. Estamos ante una economía que cae, unos ciudadanos que se tienen que ir al extranjero y además estamos ante unos consumos aparentemente aceptables por fenómenos que no corresponden al gobierno. Por ejemplo, la cosecha cafetera del año pasado, que ojalá se repite este año, que dio tan buen ingreso, no corresponde al gobierno. El precio del oro tampoco. Y no obstante que hay un 60% ilegal, eso se riega y genera unos consumos. Un país que destruye la confianza de inversión y pretende vivir de la economía ilícita es un país que no tiene futuro democrático. Extremistas por eso, porque queremos acabar el narcotráfico. Extremistas porque queremos disminuir los impuestos. Digámoslo, expresémoslo. Tenemos la tasa de impuestos más alta de la OCDE. Los colombianos están asfixiados por impuestos. Miremos todos los que han tenido que ir a instalar la residencia tributaria en el extranjero. ¿Cómo no vamos a rebajar impuestos? Extremistas por eso. Además, para poder atender bien a los trabajadores, hay que bajarle impuestos a los empresarios. Es algo bien importante decirle a los trabajadores colombianos que nosotros no pretendemos afectar trabajadores de ninguna manera, sino reducirle impuestos a los empresarios, porque nuestra tesis es muy clara. Es mejor pagar salarios que pagar impuestos. Es mejor que los empresarios inviertan a que estén entregándole el dinero al Estado. Extremistas por eso. Extremistas porque queremos un Estado reducido. Es que este gobierno ha crecido la nómina en un 40% y ya venía bien crecida de los gobiernos anteriores.
pero además ese costo significa un crecimiento del 50%, insostenible. Han engañado a los electores de este gobierno dándoles puestos que no habrá manera de pagar esos salarios ni esos honorarios. Extremistas por eso. Extremistas porque decimos que este país tiene un 27% de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que hay que crear para ellos una educación técnica y unas posibilidades de emprendimiento. Extremistas por eso. Lo nuestro es un proyecto fundamentalmente democrático, que es opuesto a lo que es un proyecto neocomunista apoyado en sectores narcoterroristas. Extremistas nosotros porque decimos que no le pueden entregar Colombia a Maduro, que nos oponemos a esa zona binacional, que no se puede exponer a nuestros soldados a que sean objetivo militar de los Estados Unidos, como objetivo de los Estados Unidos es el régimen de Maduro, no Venezuela, no la hermana Venezuela. El objetivo de los Estados Unidos es el régimen de Maduro, Maduro y sus secuaces, porque ellos tienen unas causas muy graves por narcoterrorismo y se convierten ellos en victimarios del pueblo colombiano, de otros pueblos latinoamericanos, del pueblo de los Estados Unidos. Extremistas por eso. Yo le ruego a todos quienes nos han acompañado y nos van a acompañar en esta lucha, expresarle al pueblo colombiano que este es un proyecto democrático para bien de todos los colombianos. Extremistas porque decimos que sin seguridad no hay paz. Por ahí un candidato afín a nosotros decía algo que hemos repetido nosotros mucho. Nosotros somos la extrema coherencia. Hay que ser coherentes, por supuesto, sin negar el cambio de los tiempos que nos exige ajustes. Por favor, entonces, porque María Fernanda Cabal propone un proyecto de seguridad extremista, ¿qué país tiene futuro? Cuando hoy hay más de 700 municipios de Colombia donde el control efectivo no lo tiene el Estado de Derecho, sino que lo tienen los grupos criminales. Y a diferencia con antaño, son grupos criminales que hoy están apoyados y en contubernio con el gobierno. Vean ustedes algo que yo le escribí esta semana al Congreso y lo leyó el doctor Gabriel Jaime Vallejo. En Colombia, los magnicidios no se han presentado en el momento de gobiernos corruptos o en contubernio con terroristas, ni por gobierno, ni en el momento de gobiernos instigadores del crimen. Cuando asesinaron a ese gran héroe de la patria, Luis Carlos Galán, este país lo presidía una persona correcta, Virgilio Barco. Cuando asesinaron al doctor Rodrigo Lara, padre del doctor Lara Restrepo, este país lo presidía el doctor Belisario Betancur. Mi familia, predominantemente liberal, mantenía un gran duelo por el asesinato de Gaitán. El curso de los años nos ha indicado que el presidente conservador Ospina era un hombre respetable y que no fue Ospina responsable ni instigador de la muerte de Gaitán. Cuando asesinaron al general Uribe, acababa de terminar el gobierno del doctor Carlos R. Restrepo y empezaba el gobierno del doctor Concha, dos colombianos respetables. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno que se convertían en invitaciones por lo menos implícitas para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir. Por favor, nosotros no hemos sido instigadores ni promotores de violencia. Hemos repetido que nuestro concepto de seguridad es para todos los colombianos. Por eso es seguridad democrática.
mi caso, si discuto con algún periodista, jamás he cometido una sola afrenta contra los medios de comunicación. Yo les pido a todos hacer un examen de nuestra plataforma, mostrarle a los colombianos que aquí hay una propuesta democrática de restauración de Colombia para un gobierno de transición que empiece la recuperación de Colombia, y que del otro lado tenemos un castrochavismo que se quiso poner una máscara hace 4 años, pero que ya la máscara se le cayó. Bregaron como en la culebrita de resorte a guardar esa culebrita en un cajón para que no se viera el castrochavismo, pero con todo lo que han venido haciendo, la culebrita se salió del cajón, la culebrita no se dejó guardar en el cajón. Ayúdenos a nosotros a esto, extremistas, porque Paloma Valencia le propone a los colombianos la posibilidad de que haya recursos del Estado que financien a las familias para que las familias de los sectores más pobres puedan escoger dónde estudian sus hijos y no tengan que someterse al monopolio de FECODE, que es un monopolio que le hace daño a los propios maestros. Hay muchos maestros juzgados por su sindicato y le hace daño a los estudiantes colombianos. Extremistas, porque la senadora Paola Holguín ha mantenido permanentemente una actitud de defensa del ejército, de explicación, de pedagogía, de una actividad didáctica sobre la seguridad democrática. Extremistas, porque Andrés Guerra, con toda verticalidad, ha estado día a día confrontando al gobierno y algunos de los personajes que representan la corrupción. Extremistas por eso, queridos ciudadanos. Este es un proyecto democrático. Les ruego asociar todo esto con el espíritu democrático de Miguel Uribe, con la combatividad democrática de nuestros candidatos de este partido, y hacer una explicación a cada colombiano, en cada municipio, en cada barrio de la patria, en cada foro, que aquí hay un partido que representa un proyecto democrático, partido que propone seguridad para todos los colombianos, independientemente de su grado de identificación o de su grado de antagonismo con nuestras tesis. Aquí hay un proyecto de seguridad con valores democráticos, con libertades, pero aquí hay un proyecto de seguridad firme para que Colombia erradique el terrorismo y su fuente, que es el narcoterrorismo y la economía ilícita. Explíquenle a los colombianos que para nosotros la empresa privada no es un fin, sino un medio, el más eficiente para resolver los problemas sociales. Por favor, expliquen a los colombianos que para nosotros la seguridad es un presupuesto para la paz. Sin seguridad no hay paz. Miguel lo repitió muchas veces. Sin seguridad los terroristas utilizan las invitaciones de paz para crecer su amenaza criminal. Así como sin seguridad no hay paz, sin un gran vigor de la empresa privada no hay posibilidades de resolver problemas sociales. Explíquenle a los colombianos que nosotros queremos un Estado transparente, sin derroche, pequeño, para que los recursos vayan fundamentalmente a prioridades, como las prioridades sociales. ¿Ustedes qué prefieren? En este mundo interconectado, todas estas embajadas innecesarias que han creado, un 40% adicional de la nómina que han creado, o que este país tenga una educación alternativa para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y una gran financiación del nuevo emprendimiento juvenil. Estas son las alternativas. Y por eso, en estas redes, con la ayuda de Dios, yo le pido al partido toda la actividad permanentemente y bien programada y bien difundida. Nuestros candidatos,
candidatos a la presidencia, al Congreso. Nuestros activistas son hoy objeto de una amenaza narcoterrorista, de una instigación permanente del gobierno y de sus más cercanos colaboradores. Entonces tendrán que apelar muchísimo a este tipo de instrumentos de comunicación. Y quiero referirme al tema de la política. Quiero referirme a este tema porque me parece de la mayor importancia tratarlo públicamente. Cuando una de las normas que yo he tratado de predicar es que aquello que se dice en privado, en la política, en algún momento que hay que sostenerlo en público, se sostiene. Eso no obsta para que temas que se pide que tengan una reserva, al menos temporal, quienes intervienen en esos temas violen esas reservas y los filtren. Eso no está bien, ni eso contribuye a la seriedad de un partido como el Centro Democrático. ¿Por qué defendemos al Centro Democrático? Esto no puede ser un partido, el liderazgo mío va ya después de medianoche, con muchas dificultades. A mí me ha parecido que es bien importante proteger unas tesis. Este partido ha sido reiterativo e innovador en aquello que el discurso de paz necesita el gran apoyo del discurso de seguridad. Este partido ha sido innovador e insistente en aquello que el emprendimiento, la iniciativa privada es lo único que genera progreso y recursos para la equidad social. Este partido ha sido innovador. Hace poco le decía yo a una reunión de McKinsey en México que uno de los problemas de la consultoría es que siempre han ayudado a los gobiernos a crecer, entidades del Estado y burocracias, que hay que hacer todo lo contrario. Este partido ha sido innovador, no ha tenido miedo al discurso de que hay que tener un Estado pequeño y austero para gastar los recursos en aquello que se necesita socialmente. Este partido ha sido innovador en aquello de tener un permanente diálogo abierto con los compatriotas, como tiene que ser. Por esas razones y muchas más, a mí me parece de la mayor importancia no preservar aquí un liderazgo, sino preservar unas ideas fundamentales que en un momento mostraron que son convenientes para Colombia, sin perjuicio de la actualización diaria. Hay fundamentos que deben ser unos fundamentos permanentes, pero también hay unos proyectos de aplicación de esos fundamentos que deben obedecer al ritmo de los tiempos. Entonces veamos los candidatos. Este partido, hasta la fecha que lo permitió la dirección, atendió a la inscripción de 5 precandidatos. El doctor Miguel Uribe Turbay, que nos acompaña desde el cielo, la senadora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Pablo Holguín y el senador Andrés Guerra. Hoy son 4 precandidatos del partido. Les voy a rogar a los 4 precandidatos del partido, y eso se ha dejado muy claro, a quienes han querido entrar, a quienes se prospectan como aliados que necesitamos, que son estos 4 candidatos. Les voy a rogar lo siguiente, que por tarde el martes, los 4 candidatos o representados por uno de ellos o de ellas y el director del partido pidan una cita y se reúnan con el doctor Miguel Uribe Londoño, quien representa la familia toda de Miguel Uribe Turbay. Como habíamos quedado, se había dicho en algo que se dijo que no tenía por qué filtrarse a los medios, se había dicho por decoro, por respeto, que cualquier paso sería presidido de una reunión y de una conversación con la familia del doctor Miguel Uribe Turbay. Esta semana salieron a la luz pública muchos comentarios sin haber tenido esa reunión. Yo le ruego tener esa reunión, señor director y estimados precandidatos, el martes,
si la agenda del doctor Miguel Uribe Londoño lo tiene a bien y examinar allí lo siguiente. Nosotros tenemos unas personas que son militantes y activistas del partido y otras que han venido expresando de manera creciente que tienen identificación con nuestras tesis, pero no son militantes ni lo han sido del partido. Mi sugerencia respetuosa es que si el número de 4 precandidatos que tenemos se va a aumentar a 1, de acuerdo con lo que se hable con el doctor Uribe Londoño, debe ser en cabeza de un militante, de una persona del partido. Quiero ser claro en eso. Veamos el otro aspecto, la coalición. El país y ustedes mismos, precandidatos, han venido hablando de la necesidad de una gran coalición democrática. A mí me parece fundamental. Una cosa son los coaligados y otra cosa son nuestros candidatos. Lo primero es tener el candidato único del partido. Para tener el candidato único del partido, yo les sugiero que una vez se escuche, se hable con el doctor Miguel Uribe Londoño y entonces el partido vaya con los 4 precandidatos actuales o con alguien más, que serían 5, pero surgido del seno del partido, inmediatamente para superar todas estas discusiones, para superar todo este tiempo de preocupaciones y de angustias, se entre con los candidatos a definir la regla de juego. Han hablado de una encuesta internacional, cualquiera que sea, que digan los precandidatos, pero yo rogaría, señor director, y me parece de la mayor importancia, que esto se esté transmitiendo, porque esto tiene que ser de cara al país, que nosotros, el Centro Democrático, tenga candidato antes de que termine el mes de septiembre, para que ese candidato o esa candidata tenga la oportunidad de un tiempo suficiente de campaña. Sería algo que yo pediría respetuosamente. Y hablemos de los posibles coaligados. Primero, una coalición tiene que ser sobre principios de cara al pueblo colombiano. No olviden que hace meses, en Fredonia, Antioquia, en la plaza pública, un militante me preguntó: Uribe, ya tenemos candidato. Le dije, estamos en un proceso, estamos en unos foros, habrá que definir por ellos un instrumento, un mecanismo para tener candidato. Y me dijo, me gritó allá desde el público: Uribe, ¿quién es el tuyo? Le dije, el que gane el proceso. Y en esa manera que uno tiene de entrar en el diálogo que le proponen los colombianos en la calle, le dije, ¿y quién es el tuyo? Y me dijo, Vargas Lleras. Y le dije, el partido tiene que hacer coaliciones, pero no coaliciones de cenáculos, no coaliciones de encierros, no coaliciones de repartijas de puestos públicos de contratos, coaliciones que identifiquen unos compromisos programáticos, coaliciones que tengan un fundamento en los principios esenciales que necesita un proyecto democrático de restauración del camino democrático de la nación, un gobierno de tránsito. Yo he dicho de tránsito porque un gobierno no va a alcanzar a recuperar todo el daño que le han hecho a Colombia en este gobierno actual. Entonces, las coaliciones tienen que ser de cara al pueblo colombiano. Lo venimos diciendo desde ese momento. Y quiero referir a algunos aspectos. Al doctor Gabriel Jaime y a mí nos abordaron personas del partido, no vale la pena mencionar, que querían ser candidatos a la presidencia cuando ya se había cerrado el proceso. Tuvimos que decirles con toda franqueza, está cerrado el proceso, nosotros tenemos que respetar estas reglas. Después el doctor Abelardo del Espriella, hace más o menos mes y medio, me preguntó
si podía ser candidato por el Centro Democrático, que tenía dos opciones, o por firmas. Yo le dije, doctor Abelardo, con todo el respeto, con todo el aprecio, el partido le ha dicho a los propios militantes que desde hace muchos meses se cerró el proceso de inscripción de precandidatos y que además tenemos esta circunstancia. Se había presentado ya el atentado contra el doctor Uribe Turbay. Se habló con toda franqueza con él. Yo estas comunicaciones me gusta publicarlas, tenerlas con testigos. Y él está en ese proceso de recolección de firmas. Varias personas han pasado por aquí, se han atrevido a reunirse conmigo varias veces en el último año y medio. Me ha llamado, ha venido el doctor Juan Carlos Pinzón. Le dije, doctor Juan Carlos, usted no ha sido militante del partido. Nosotros vemos, yo particularmente veo en usted, porque lo conozco, unos elementos muy positivos, como los veo también en el doctor Abelardo Espriella. Pero nosotros tenemos 4 candidatos. Otra cosa es que busquemos la manera, una vez el Centro Democrático tenga su candidato único, de buscar la coalición, que la ha venido reclamando un sector muy importante de la opinión pública. Y le hice un elogio y pedí que superemos la prevención, porque él fue ministro de un gobierno que le hizo mucho daño a Colombia. Él ha dado suficientes explicaciones de qué le pasó y por qué se alejó de ese gobierno. A cualquier candidato del partido le tenemos que ver todas sus virtudes y ayudarle a que las afiance, a que mejore caminos para ganar. Y a cualquier candidato en esa fase superior, porque la primera etapa es la escogencia del candidato del partido y la segunda etapa es la coalición. Y a cualquier candidato con quien aceptemos coaligarnos, tenemos que tenerle confianza, tener un compromiso programático muy serio. Cuando nosotros hicimos esa coalición con la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Alejandro Ordóñez, que compitieron con el doctor Iván Duque, quien fue convertido en presidente, nosotros teníamos confianza en ambos, los elogiábamos a ambos. Uno no puede hacer coaliciones con personas con las que pueda haber un distanciamiento conceptual que no corresponda a unos fundamentos ideológicos de nuestra concepción democrática. Entonces, despejado eso, yo ruego tener esa reunión con el doctor Uribe Londoño, definir si serán estos 4 candidatos o si entra alguien más, no de afuera, sino del partido. Dar el paso muy rápido para que a finales de septiembre, ojalá en la mitad de septiembre, tengamos el candidato único del partido y a partir de ahí la construcción de coalición. Allí habrá que escuchar muchas personas. En el mismo partido hay diferencias en la base sobre el momento de la coalición. Esa responsabilidad la tiene que asumir la dirección del partido con el candidato y con la discusión con los otros candidatos, porque uno no hace una coalición solo. Uno tiene que escuchar las personas que quieran entrar en esa coalición. Entonces, hablemos del Congreso. Le ruego, doctor Gabriel Jaime, al candidato o al precandidato que vaya a estar con usted, o a los 4, en la reunión con el doctor Miguel Uribe Londoño, que también se hable del Congreso. Hablen del Congreso claramente con el doctor Uribe Londoño. Pero además, yo voy a insistir en una lista cerrada del Senado de la República y que una entidad seria, un grupo de entidades serias, estudien hojas de vida de aspirantes, desempeños parlamentarios, políticos, trayectoria de respeto a la ley, de transparencia, etc. Por supuesto, ese
A eso hay que sumarle otros elementos como su compromiso, su activismo político, su entrega a la lucha, etcétera. Pero me parece que es algo bien importante para poder escoger esa lista al Senado y poder tener esa lista al Senado debidamente organizadas. Yo creo, doctor Gabriel Jaime, antes de terminar, si usted como director tuviera alguna pregunta sobre esto, que es una propuesta y que para que no se tenga que filtrar, queda presentada ante el público. No sé, si no tuviera alguna pregunta, le pediría el favor que escuchemos a los dos periodistas y enseguida a los candidatos. Que le pediría a los candidatos que tengamos mucha atención a lo que digan los dos periodistas que han tenido la delicadeza con el partido de vincularse hoy y que quieren oír unos temas de nuestros candidatos. Le pregunto, doctor Gabriel Jaime. Presidente, no, señor, creo que fue suficientemente claro reiterarle al partido y al país que el Partido Centro Democrático es un activo para Colombia, presidente. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de evitar que este país caiga en esa posible dictadura neocomunista, como usted bien lo advierte, y que este partido siempre, como usted nos lo ha enseñado, hace las cosas de frente, con transparencia, y darle la tranquilidad al país que este proceso salga lo mejor posible por el bien de Colombia, para honrar el sacrificio de Miguel y por el bien del Centro Democrático, presidente. Creo que usted fue muy claro. Termino con esto. La victoria tiene dos elementos: ganar las elecciones y que con el gobierno que se elija gane el país. Si se ganan las elecciones y pierde el país, es un terrible fracaso, lo hemos vivido. Hay que ganar las elecciones y que gane el país. Por eso la responsabilidad que tenemos para construir las decisiones de nuestro partido y para participar en la gran coalición para un gobierno de tránsito y de restauración democrática. Al saludar a Marcelo Arango del Cauca y a José Ignacio de IFM Noticias, doctor Gabriel Jaime, entonces, denles la palabra y pedimos muy respetuosamente que nuestros candidatos puedan responder en lo posible a las inquietudes de ellos dos. Gracias, doctor Gabriel Jaime.